Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones. Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Bendito sea nuestro Padre Celestial porque nos ha permitido llegar a la presente ocasión. Vamos a hacer una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Beshem Yahoshua Meshichenu. Amén, amén. Bendito eres, Adonai, Yahweh, nuestro poderoso Rey del universo, que nos has escogido dentro de todos los pueblos para darnos tu Torah. Bendito eres, Adonai, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre de nuestro santo Mesías, Yahoshua, te damos gracias. Toda Rabá Leja Abacadosh. Amén, amén. Bienvenidos sean todos ustedes en este día de Shabbat, este podcast al cual hemos titulado Hombres de Torah. Va a haber una segunda parte a la cual igualmente les invitamos a que estén atentos y damos gracias al Eterno porque en este Shabbat estamos exaltando su nombre y agradeciendo la protección que siempre ha tenido para con nuestro pueblo. La historia de toda la humanidad nos ha reflejado que el Padre Celestial ama poderosamente a la niña de sus ojos, nuestro pueblo de Israel. Am Israel Chai, nuestro pueblo de Israel vive. El Eterno ha sido enormemente bueno y sabemos todo lo que está aconteciendo en este tiempo. Las huestes del mal se han levantado a través de este grupo terrorista, el cual atacó sin escrúpulos, como siempre lo ha hecho, a nuestro pueblo de Israel, dejando como un saldo negativo y lamentable de más de 1,000 personas muertas, 1,000 personas fallecidas, desaparecidos, personas y muchos más heridos, y toda la destrucción y la zozobra, el pánico que se está causando no solamente en Israel, o que se ha causado no solamente en Israel, sino también en la población de Gaza. Es lamentable todas estas situaciones y son consecuencias de la guerra, pero que lamentablemente el antisemitismo y la maldad ha sido perseverante. Pero nuestro Padre Celestial es quien guarda a Israel, y si Elohim está con nosotros, nadie en contra de nosotros. In Elohim itanu, mi yamok negdenu. Amados, sabemos también incluso que este Shabbat está comenzando el ciclo de estudio anual de la Torah. Además, este Shabbat se estudia la primera parashá, la primera porción, que es Bereshit, en el principio. Y hemos titulado esta enseñanza Hombres de Torah. Amados, es importante que entendamos que cada uno de nosotros, hombres y mujeres, somos una generación privilegiada. Y esta generación tiene una gran responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Es llevar con más denuedo, con énfasis, la palabra de nuestro Padre, las enseñanzas de su Mashiach y la fe hebrea, el verdadero monoteísmo hebreo. Amados, pero en el día de hoy todos piensan que un hombre es hombre de Adonai, es hombre del Eterno, porque predica o enseña bien. Pero aún los engañadores y perversos predican bien y no son verdaderos creyentes. ¿Por qué digo esto? Porque estamos en tiempos en los cuales se amerita que los hombres realmente, primero los varones, los cabezas de familia, ya tendremos el tiempo para hablar acerca de mujeres de Torah. Vamos a también tener otras enseñanzas hablando del tema. Pero primero los varones, los hombres. Ha llegado el tiempo en el cual nosotros tenemos esa responsabilidad de levantarnos, de ayudar, de llevar la palabra, y no solamente la palabra, sino también de vivir esa palabra. Porque hoy día también muchas personas, y sobre todo los líderes, enfatizan la enseñanza, por ejemplo, y la prédica con el poder, ¿sí? Que para demostrar, incluso enseñan que para demostrar que el Mesías vive en cada uno de nosotros, debes tener poder para predicar, poder para sanar o poder para profetizar. Y eso es parte de, claro que sí, pero eso no es lo esencial para ser verdaderos hombres de Torah. Eso es un subproducto que no en todos los casos se da, pero tampoco debe ser una excusa, obviamente, para no tener el anhelo de tan notables dones espirituales. Pero no es algo que se presiona, sino que es algo que nace naturalmente en una persona que vive realmente en santidad. Pero la santidad de tu vida, de mi vida, especialmente en nuestra vida cotidiana, se manifiesta en la obediencia hacia los mandamientos del Altísimo, y como consecuencia habrá una transformación del carácter y por ende lo esencial, que
que son los frutos del Espíritu, van a salir a relucir. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Ya yo sé que muchos lo tienen en su mente. Gálatas capítulo 5 del 22 al 23, que nos dice: mas el fruto del Espíritu, del Ruach o de la Ruach, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que lo prohíba. Es decir, no hay un mandamiento que condene esto, sino todo lo contrario, sino que lo avale. Eso es lo que está intentando decir, o lo que transmite allí el Shaliach, el enviado. Amados, en varias ocasiones, algunas personas e incluso líderes que han escuchado, por ejemplo, alguna prédica o enseñanza de su servidor, y a veces muchos no me conocen personalmente, o antes de conocerme personalmente, se han acercado o me han escrito o me han llamado, y no lo digo por arrogancia, sino toda exaltación es para nuestro Padre, sino que doy este ejemplo que me ha pasado, y me dicen a veces: me gustaría que fueses mi maestro. Y en la mayoría de los casos les digo que directamente no lo puedo hacer, motivo de tiempo, responsabilidades. De manera indirecta, no como su maestro, sino como su hermano, le sirvo, pero algunos, quizás con más atrevimiento de mi parte y con un poco más de confianza, incluso últimamente les he respondido, así como que casi que si estás loco, ¿sí? Y me han respondido: pero ¿por qué? ¿Por qué te sorprende o te exalta que te pida eso? Yo digo, mi respuesta para ellos es que les comento: tú no sabes si yo amo a mi esposa, tú no sabes si de verdad cumplo los requisitos para realmente ser un verdadero hombre de Torah, hombre de Adonai, como lo aparece en 1 de Timoteo capítulo 3. Tú no sabes nada de mi carácter, de mi piedad, pero tú quieres que yo sea tu maestro, simplemente porque escuchaste una enseñanza de mi parte, una prédica, un consejo, una respuesta a alguna pregunta. ¿Cómo puede ser? Entonces, hoy día, puesto que muchos son pastores, algunos Roanín, algunos Morim, u hombres que están comenzando el camino de la restauración, tenemos que ver cómo debe ser un hombre de Torah, un Ish HaTorah, un hombre de Torah, un Bene Elohim, un hijo de Elohim, un Ish Shel Elohim, para hacerlo más literal, un hombre de Adonai, un hombre de Elohim. ¿Y cómo realmente se evidencia eso? No solo con el conocimiento de la escritura o de la historia o de la gramática, sino en el contexto de su familia. Amada familia, amigos que me escuchan, yo puedo fingir, yo puedo presentarme como un hombre de Elohim, un hombre que ora, un hombre que estudia la palabra de Adonai, pero mi esposa sabe si soy verdaderamente un hombre de Elohim. Ella lo sabe. Y hay muchas esposas de Roanín, de pastores, o de predicadores, de Morim, que al final terminan llenas de amargura. Porque sus esposos, aún de hombres que no necesariamente tienen que ser líderes, pero porque sus esposos están llevando la palabra, pero están predicando y enseñando cosas que no viven. Y con razón, estas mujeres, estas hermanas, tienen amargura en su corazón. Vamos a ver qué nos dice 1 de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 13. Esto es muy cierto. Si alguien aspira al cargo de supervisor, eso se dice en la Reina Valera o a través del griego es el obispos o episcopos, ¿sí? Si desea una buena obra. Ahora bien, es necesario que el supervisor, puede ser un moré, puede ser un pastor, ¿qué dice los requisitos? Sea irreprensible, esposo de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no dado al vino, no violento, sino amable, no contencioso, ni amante del dinero, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción con toda dignidad, porque si alguien no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la comunidad de Adonai Yahweh? Que no sea un recién convertido para que no se llene de orgullo y caiga en la condenación del acusador. También debe tener buen testimonio de los de afuera para que no caiga en el reproche y la trampa del acusador. Asimismo, los asistentes, eso se dice a través del griego, se traduce como diáconos.
o Shamartín, si mal no recuerdo es la palabra hebrea, se me fue un poco, pero bueno, esperemos más adelante buscarlas y compartírselas. Deben de ser respetables, de una sola palabra, no dados a mucho vino ni amantes de ganancias deshonestas, que mantengan el ministerio de la fe con limpia conciencia, que estos sean probados primero y que después sirvan como asistentes. Si se ve que son irreprensibles, las mujeres asistentes asimismo deben ser respetables, no calumniadoras, sobrias, fieles en todo. Los asistentes sean esposas de una sola mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus propias casas, porque los que sirven bien como asistentes ganan para sí una buena reputación y mucha confianza en la fe que es en el Mashiach, Yahoshua. Entonces, vamos a ver algunas cosas acerca de la familia. ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué es importante este tema en este tiempo? Porque, amados, estamos viviendo en las raíces hebreas de la fe muchas divisiones, mucha gente pensando que pueden hacer las cosas como quieren, pensando que pueden hacer o interpretar las escrituras y vivir las escrituras como quieren, o seguir jugando a la iglesia, pero ahora con un tono un poco más hebreo. Pero resulta y pasa que eso no es así. Lo primero es dar testimonio, porque muchas de las desgracias que han venido sobre Israel, sobre los pueblos de Israel, sobre las casas de Israel, sobre las personas de Israel, es que se predica algo que no se vive. Y los hombres somos los primeros que tenemos que dar ese ejemplo. Por eso lo primero es dar testimonio como hombres de Torah. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 5 del 21 al 25. Efesios capítulo 5 del 21 al 25 dice: y sometiéndose unos a otros en el temor de Mashiach, las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al maestro, porque el esposo es cabeza de la esposa, así como el Mashiach es la cabeza de la congregación, y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la comunidad está sujeta al Mashiach, de igual manera, las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así también como el Mashiach amó a la asamblea y se entregó a sí mismo por ellos. Amén. Algunas personas, amados, no consideran el contexto de este pasaje. Incluso algunos predicadores los he escuchado de esta manera. Y algunas personas creen que esos versículos se contradicen, esos versos. Porque primeramente dice, sométense o sometiéndose unos a otros en el temor de Mashiach. Y luego dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Entonces, yo he escuchado a varios líderes enseñando y hablando de sometimiento mutuo en el matrimonio utilizando estos versos, pero la frase someterse a unos a otros no se refiere en este contexto al matrimonio, porque en el matrimonio hay una autoridad principal que es el esposo, ¿sí? Y de eso vamos a estar hablando. Y cuando Shaul habla en el verso 21, sométense a unos a otros en el temor de Mashiach, él está hablando a la comunidad, a la congregación. Y como hermanos debemos someternos los unos a los otros. Incluso el líder, el roe, el moré, el zaken, el pastor debe someterse a la congregación. Pues él es el primero que debe prestar el servicio en sujeción, es él. Ahora, les voy a ser muy sincero. En el día de hoy estoy harto de escuchar esos líderes que se creen reyes de la congregación. Yo soy el ungido de Adonai. Yo soy el ungido del Eterno. Y siempre he visto cómo utilizan esta frase para dar a entender que son intocables y que Él está por encima de la congregación. Pero se les olvida, o deben leer, 1 de Juan, verso 2, 1 de Yohanan 2:20, donde dice que pues ustedes tienen la unción de parte del Eterno. Toda la congregación, todos hemos sido ungidos. Ahora, la Escritura nos enseña en 1 de Pedro, también en Hebreos, también en 1 de Timoteo, que uno debe honrar a la autoridad, honrar al moré, honrar al roe, honrar al rabino, que uno debe mostrar respeto y honra a los líderes que pastorean dignamente a la comunidad. Pero cuando un roe, o como se enseña por ejemplo en el cristianismo, en muchos pastores, y disculpen que hable de esta manera, y ya lo hemos visto, no hay que tapar el sol con un dedo, que enseñan solo prosperidad, pero el único que prospera es Él.
Entonces hay serios problemas. Hay muchos líderes que no son nada más que lobos rapaces, que viven como reyes en su propio reino que están creando. Hay robanín, hay pastores, donde el miembro de la congregación común y corriente ni puede hablar con él. Él, por ejemplo, predica, enseña en la plataforma, y luego que termina, entonces solamente su gente, su círculo íntimo es el que puede hablar con él. Nadie más se puede acercar a él. Y hermanos, esto no es bíblico. No es bíblico para nada. ¿Por qué no es bíblico? No es que haya una instrucción totalmente al pie de la letra, no, sino que esto es una conducta inapropiada. Esto es arrogancia. De una forma, los zakenim, los ancianos, los supervisores, los pastores, los robanín, los morim, de la cajal, de la quejilá, cuidan la comunidad. Pero la quejilá, la congregación, la comunidad, la asamblea, como congregación debe observar la vida del roe, la vida del morel, la vida del zaken, y lo deben cuidar, de velar por su bienestar y apoyar en todas las situaciones, sobre todo en las más difíciles. No estar pendiente de qué es lo que hace y qué es lo que no hace, en el sentido de negativo, de andar como lo prohíbe el mandamiento. No andará chismeando entre tu pueblo, y menos estar metidos en los asuntos de forma negativa de los demás, y sobre todo de las autoridades, porque se respetan. Pero sí estar pendiente de cómo está su salud, de cómo está su economía, de cómo están las cosas, en qué se les ayuda, en qué se les apoya. Siempre que se está en una congregación, se coloca al servicio los dones, los talentos. ¿Para qué soy bueno? Yo puedo servir en esto, yo puedo servir en lo otro. Hay hermanos que gustosamente y en muchas ocasiones hemos ido a visitarles e incluso unirnos con ellos de manera indefinida, temporalmente, permanentemente, como así lo quiere el Eterno. Y muchas veces les decimos: mi esposa dice que yo barro bien y para eso sirvo, así que utilícenme para eso. Sin embargo, el Eterno ha dado también más dones y talentos más grandes que solamente barrer. Por eso cada uno se presenta ante su líder, ante la autoridad de esas congregaciones. Yo soy bueno para esto, yo sirvo para esto, yo tengo este tiempo. ¿Para qué soy bueno? ¿En qué le puedo servir y en qué le puedo ayudar? Porque de esa manera se contribuye a la unidad, al servicio y a la prosperidad de la comunidad, del pueblo. Y lo que uno más quiere ver es la prosperidad del pueblo y ayudar en todo lo que uno pueda a servirle a esas autoridades dignas, respetables, que hacen la labor, que se nota el refinamiento de su carácter y de su espíritu, muchas veces solamente al tratarlo, pero también cuando tratan a sus esposas, como tratan a sus familias. Entonces, si yo enseño como anciano, como un zaken, como un líder, o como un pastor, como un moré, un ejemplo de una congregación, conforme a la letra, si yo enseño conforme a la palabra, si yo digo conforme a la gramática, a la letra de la palabra, ¿sí? ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo la letra de la palabra? Porque hay líderes que interpretan la escritura en su gran mayoría a través de sus visiones, a través de sus mentalidades heredadas, a través incluso de su filosofía heredada, del humanismo, del emocionalismo, y en la mayoría de los casos eso termina en desastre, en gente que al final del día solo quiere sacarle provecho económico a los congregantes del pueblo de Israel que están en estas quejilot. Y no estoy hablando de los de afuera, sino de adentro de los del pueblo. Pero si yo enseño conforme a la gramática, a la letra de la escritura y a las herramientas de las raíces hebreas de la fe que el Espíritu de Santidad ha inspirado, entonces tengo autoridad. Pero también la congregación tiene una Biblia, tiene un Tanaj, tiene un Humash, tiene la Torá, saben estudiar hebreo, tienen las herramientas históricas, tienen las herramientas gramaticales, la cultura, tiene también la idiosincrasia, porque para eso se preparan a las personas. Los hermanos tienen una Biblia, y estudiando la Biblia, escudriñando en ella y todas las demás herramientas, también ellos deben observar la vida de los líderes. Y cuando hablan,
tienen autoridad si hablan conforme a la gramática de las Escrituras, a la letra de la palabra, dirigidos por el Espíritu de Santidad, habiendo refinado sus espíritus, su carácter, dando los frutos, dando el ejemplo. Entonces tienen la autoridad también. Tenemos un Mesías. Yo no soy el Mashiach, tú tampoco lo eres, que me escuchas en este momento, porque Él está a la diestra del Padre, nuestro Maestro que está en el cielo, esperándolo que venga prontamente. Y todos nosotros, los que estamos aquí abajo, somos hermanos. Aunque hay autoridades, aunque hay Roanín, aunque hay Zakenín, aunque hay Morim, todos absolutamente somos hermanos. Y como hermanos debemos someternos los unos a los otros, pero siempre dándole el debido respeto, ayuda y honra a los líderes que en jerarquía, ¿sí?, tienen más autoridad que nosotros, para que también realicen su trabajo de buena gana. Porque si solo es el líder el que hace todo y no se ve un apoyo constante de los miembros de la congregación, ese líder, sea quien sea, se va a desgastar y se va a cansar. De la misma manera, si el líder no vela por las necesidades del pueblo, sino solo está preocupado en sus propios asuntos, el pueblo se va a cansar. Algo que también es interesante, amados, es que vemos que la Escritura siempre habla en un contexto de pluralidad cuando se refiere a los líderes de una congregación, a diferentes roanín en una sola congregación, a los meshartim, a los asistentes, a lo que se conocen como los diáconos, que son en tal caso los asistentes, ¿sí? A través del griego tenemos los obispos, ¿sí?, y los diáconos. Los obispos son supervisores, eso es lo que traduce del griego, esta palabra episcopos, son supervisores, es decir, lo que hace un pastor, lo que hace un moré, y los asistentes serían en gran parte los diferentes líderes que tiene una comunidad. Entonces, los asistentes son los que se preocupan por las necesidades materiales de la congregación, mientras que los pastores son los que se preocupan por las necesidades espirituales de la comunidad, por el rebaño, y lo hacen personalmente o con las herramientas, por ejemplo, que tenemos hoy en día. Sí, a veces para aligerar muchos procesos utilizamos en la medida de lo posible las herramientas tecnológicas, y también se hace el esfuerzo por hacer todas las cosas personalmente, no solamente desde el estrado, de la tarima, del púlpito, sino visitando, cuidando, aconsejando. Es un trabajo muy difícil, enseñando, muy difícil, respondiendo. Es un trabajo que requiere dedicación. Pero en los escritos nazarenos y también en la historia, si se puede decir, a través de las escrituras, es muy sabio tener varios líderes, varios zakenín, varios supervisores, varios ancianos, varios pastores, ¿sí? Si yo soy, por ejemplo, el pastor de la comunidad solo, es muy peligroso, porque aunque la congregación debe cuidarme, incluso debe reprenderme, debe observar mi vida, el hecho de que uno pueda ser un líder de una congregación y probablemente he estudiado más que la mayoría en la comunidad, los demás van a tener miedo a reprenderme si estoy haciendo algo mal. O si me reprenden, quizás con las escrituras yo pueda llegar a derrotar su argumento. Pero si hay más líderes en la comunidad, pastores, roanín, zakenín, con el mismo empuje, con el mismo interés y pasión por estudiar, con el mismo compromiso de vivir la palabra. Y aunque una persona pueda ser el líder principal y tiene un conjunto de líderes con esas mismas capacidades, con ese mismo compromiso, con esa misma pasión, entonces nos podemos cuidar los unos a los otros. Y otros roanín, otros zakenín, que han estudiado tanto como uno o más, pueden cuidarme y yo puedo cuidarlos a ellos. Y por eso es que en la escritura no vemos a un solo líder de una comunidad dirigiendo solo una comunidad, sino que se enseña directamente de esa manera que habían un conjunto de líderes en cada región, en cada comunidad incluso. Y los pastores que trabajan hoy en día solos deben tener bastante cuidado.
y deben entrenar a otros hombres en la comunidad para que puedan llegar a ser también líderes competentes, líderes con conocimiento, líderes con testimonio, líderes con autoridad, líderes con sensatez. Porque debido a que hay líderes que no tienen ese tipo de comportamiento, pueden llegar a tener conocimiento, pero lamentablemente están dejando o están pervirtiendo las raíces hebreas de la fe. Hace un momento leí 1 Timoteo capítulo 3 y aquí les digo algo. Si nosotros pasamos por alto uno de estos requisitos, y no pienses tú que me escuchas, varón, yo no soy un líder de una comunidad. No, esto es para todos los hombres, absolutamente para todos. ¿Sí? Si tú pasas por alto uno de los requisitos de 1 Timoteo 3, vas a hacer daño a toda la congregación, principalmente si eres líder, obviamente. El líder, el zaken, el roe, el mored, debe de ser irreprensible. Eso no significa que sea un hombre perfecto, pero significa que no hay un pecado sobresaliente en su vida. Aunque es un hombre que tiene necesidad de la gracia y de la Torá de Adonai, no es un hombre que tiene un pecado sobresaliente que tú puedas ver. Es un hombre que, por ejemplo, siempre anda enojado. O es un hombre que tiene problemas con la pornografía. O es un hombre que no tiene paciencia. O es un hombre que ama el dinero. No, es un hombre irreprensible. Pero hay que tener cuidado porque tienes hombres, como muchos líderes religiosos, famosos incluso, que dicen, yo no tengo problemas con el dinero, que no aman al dinero. Bueno, ahí sí yo les digo algo. Ganan millones de dólares al año. Si yo ganara tanto dinero, yo tampoco tendría problemas con el dinero. Y hay que tener cuidado. Tú sabes que, o sabías que muchos líderes religiosos, que mucha gente admira, sobre todo en los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos los ha estado investigando desde hace muchos años. ¿Por qué? Porque es muy difícil creer que un pastor o un siervo humilde sea de esa manera, sea humilde y sea una persona realmente dadivosa, altruista y todo, cuando tiene, por ejemplo, 2 jets, mansiones, carros de lujo. Hay 3 cosas que pueden tumbar a un hombre de Torah, a un hombre que debe de ser un siervo de Elohim. Y es lo que se conoce como esa trinidad de la muerte para el pastor o para el hombre de Torah, para el hombre que busca agradar al Eterno guardando sus mandamientos. ¿Cuáles son esas 3 cosas? La fama, las mujeres y el dinero. Algunos dicen fama, falda y finanzas. Nosotros como hombres, sea que prediquemos solamente a cualquier persona, o sea que seamos líderes, o sea que haya una multitud de personas a las cuales ministramos, o no, o simplemente sea una sola persona que estamos ministrando, debemos ser irreprensibles, y esto comienza en casa. Debemos de ser, como lo dice la Escritura, marido de una sola mujer. También esto no significa que un soltero no puede ser un líder de una congregación. Solamente significa que el hombre tiene que ser un hombre dedicado a su mujer, que ama a su esposa. Está de más decirlo que a una sola mujer, ¿no? Que se ha entregado a ella como Mashiach se entregó a sí mismo a la congregación. Que tiene que ser sobrio, que tiene que ser prudente, que tiene que ser decoroso, que tiene que ser hospedador. Y muy interesante, que algunos líderes, algunos Ruanín, algunos Zakenín, no permiten que nadie entre en su casa. Entonces, si no es hospedador, no puede ser un buen líder. Y una de las características o de los requisitos para ser un hombre de Torah, tiene que ser hospedador, apto para enseñar, un hombre dedicado a las Escrituras, al estudio de las Escrituras. Y déjeme decirle que hay hombres que tienen talentos y son muy elocuentes. Shaul, Pablo, no era necesariamente elocuente, pero tenía conocimiento. Él podía enseñar, no como hacen muchos, no sus visiones, no sus experiencias, sino la palabra de Elohim que fundamenta, que transforma, que enriquece y catapulta a la persona para transformar su carácter y parecerse cada vez más al Mashiach. Porque el interés y el compromiso de estudiar la sagrada palabra de Adonai es
para parecernos cada vez más a su Hijo, a nuestro Santo Maestro Yahoshua el Mesías. También, ¿qué nos dice? No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y por ejemplo, alguien me preguntó acerca del apoyo a un líder, a un roe en una congregación. Que si se le puede dar, y claro que se le debe de dar, no es que se le pueda, es que se le debe de dar en lo que esté en nuestras posibilidades. Un roe debe vivir conforme a los demás en su congregación. Hay excepciones, no es una regla fija, ¿no? Pero lo que estoy diciendo es que un roe debe vivir como los demás en su congregación. Él debe poder vivir por lo menos como están en dignidad todos los hermanos. No puede ser menos. No puede vivir en menos calidad de vida que como están los congregantes en las cuales él ministra. Hay muchas personas en el día de hoy que están apoyando diferentes causas a otras congregaciones, pero no apoyan a su líder, y eso está muy mal. Si alguien, por ejemplo, de otra congregación, de otras congregaciones, me dicen, quiero darte una ofrenda para ti, para tu ministerio. Primeramente, y últimamente he tratado de hacerlo, les pregunto si están apoyando a su roe, a su líder, a su moré. Les pregunto si lo están apoyando. ¿Tu pastor puede vivir en dignidad? ¿Lo estás apoyando económicamente y constantemente como puedas? Bueno, estamos apoyándole un poco. Solo que a veces me responden. Entonces, por favor, les digo yo a veces, no me envíes dinero. Debes apoyar a tu roe para que él pueda vivir con dignidad. No lujosamente, pero con dignidad. Hay que tener cuidado igualmente, ¿no? Porque como lo dije hace un momento, hay personas, hay líderes que se aprovechan y le sacan el dinero a los congregantes, que les se aprovechan de todas esas situaciones, pero también nosotros debemos, como miembros del cuerpo del Mesías, que tenemos autoridades, debemos también disponer de lo que el Eterno nos ha permitido para ayudar a nuestras autoridades, a los que se esfuerzan por ordenar nuestras vidas, por ministrarnos, por ayudarnos en el refinamiento de nuestro carácter, por ayudarnos en la transformación de nuestro carácter, por enseñarnos Torah, por enseñarnos a vivir más dignamente dentro de la vida espiritual, dentro del orden y la civilización que exige la Torah que cada uno de nosotros tengamos. Nos debemos también a nuestras autoridades. Yo en mis años, vamos a decirlo de esta manera, como siervo de Mashiach y de su rebaño, de su congregación, he visto muchos líderes, buenos líderes, que se han malogrado por causa del dinero, o por causa de la fama, o por causa de las mujeres. Dice Primera de Timoteo capítulo 3, nos dice de la siguiente manera. Dice, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Adonai? Si alguien a mí me dice, hermano Francisco, vamos a orar por ti, o ¿cómo podemos orar por ti?, les diría que la petición más grande sería, ora para que yo sea un buen esposo. Y segundo, ora para que yo sea un buen padre. Primero mi esposa, segundo mi hija, porque mi esposa tiene más importancia que mi hija, bíblicamente hablando. Y me han dicho, ok, sí, está bien, pero tu ministerio, tu servicio a Mashiach, ¿qué? ¿Oramos por eso? Y la respuesta es que si yo no soy un buen esposo y si yo no soy un buen padre, tengo que dejar mi ministerio. Si yo no cumplo los requisitos de Primera de Timoteo 3 y otros requisitos de las mismas escrituras, tengo que dejar el ministerio. Y esto es responsabilidad, esto es compromiso con Mashiach primeramente. Tengo que hacerlo. Por eso cuando un líder descuida a su esposa en el nombre del ministerio, él está mintiendo, está viviendo en pecado. Roe, Moré, Zaquén, Rabino, el Eterno, nuestro Padre Celestial, Akadosh Baruj Hu, Baruch Shemo, no te necesita. Quizás este comentario te caiga mal, quizás te ofendas, pero Él no te necesita.
Si tú mueres hoy día, el reino de Elohim va a seguir avanzando. El Eterno no me necesita, no necesita ninguna congregación, no necesita mi servicio, Él no necesita nada. Entonces, tú no tienes que llevar al mundo sobre tus hombros. La salvación del mundo es la responsabilidad de Elohim a través de su Mashiach. Tú tienes solamente una responsabilidad: obedecer a nuestro Padre Celestial como lo enseña en su Torah, los profetas y Mashiach mismo junto con sus discípulos, con todas sus recomendaciones que nos hicieron. Si tú dices o piensas lo siguiente, que para cumplir la voluntad de Adonai en el ministerio, tienes que descuidar la voluntad de Elohim con respecto a su esposa o a mi esposa, si yo digo eso, que para poder cumplir con la voluntad de Elohim, yo debo descuidar a mi esposa o debo descuidar a mi hija, lo que estoy diciendo es que entonces la voluntad de Adonai no es perfecta. Pero en la carta a los Romanos, capítulo 12, verso 12 y toda la demás escritura, dicen una de las características de la voluntad de Adonai es que es perfecta. Cuando, por ejemplo, yo era soltero, ya un servidor de Mashiach, soltero, yo estaba libre de una parte de la voluntad de Elohim. Es decir, todos los requisitos bíblicos con respecto al esposo, yo estaba libre de esas cosas. Por eso, joven, tú que me escuchas, tú ahorita estás libre de esa voluntad. Yo podía, si yo quería, trabajar 18 horas al servicio de Adonai y dormir 6. Porque yo no tenía que preocuparme por la voluntad de Elohim con respecto al matrimonio. Yo estaba libre. Pero el momento en que yo me casé, no solamente mi vida, sino mi servicio a Mashiach, mi servicio a nuestro Padre a través de su Hijo, tenía que cambiar. Porque algo nuevo ha entrado en mi vida, una esposa. Y ahora hay requisitos bíblicos que tengo que cumplir que antes yo no tenía que cumplir. Todo lo que dice la Torah al respecto de mi esposa, todo lo que dice, por ejemplo, Efesios capítulo 5, primera de Kefa, de Pedro, capítulo 3, todo el libro de Proverbios, un montón de cosas acerca del matrimonio. Entonces, después de casarme, no estoy trabajando, por ejemplo, a tiempo completo en la obra, ¿sí? Y aún más que yo soy emprendedor, dependo de que Adonai Yahweh me bendiga, me haga crecer mi negocio. Mi responsabilidad no es salvar al mundo. Mi responsabilidad es vivir en obediencia a la palabra de Elohim, a la voluntad de Elohim. Elohim a mí no me necesita, pero Elohim desea que yo sea obediente. Incluso mi esposa antes estaba más activa conmigo, compartiendo la palabra en las enseñanzas, en las reuniones, compartiendo con los hermanos, llevando la buena nueva. Pero llegó nuestra princesa Rebeca. Yo puedo decir como padre, es la niña más hermosa del mundo. Todos los padres dicen eso de sus hijos, ¿no? Entonces, ya nuestra vida antes como pareja que servía al Eterno ha cambiado. Y más que es nuestra primera bebé, nuestra primera hija. Y queremos ayudarla a crecer rindiendo su vida delante de la presencia de nuestro Padre, guardando la Torah, siguiendo a Mashiach, teniendo un corazón dispuesto para Él. Muchas veces las circunstancias, las situaciones son diferentes para cada congregación, para cada líder, para cada familia. Sin embargo, siempre debemos buscar hacer la voluntad del Eterno, siendo efectivos. No debemos desgastarnos. No debemos desgastarnos tratando muchas veces de hacer lo mismo para tener resultados diferentes. No, siempre es presentando toda situación delante de nuestro Padre, y si nosotros estamos creyendo en nuestro Padre, su palabra nos dice, In Elohim itanu mi yamot negdenu. Si Elohim está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que para los que creen, todas las cosas nos ayudan a bien. Amados, falta mucho por decir acerca de lo que son este tema, hombres de Torah, cuál debe de ser nuestro comportamiento, y más en estos tiempos en los cuales se va a demandar una actitud correcta, cómo vamos a responder ante las acechanzas del enemigo, cómo vamos a responder porque los hijos de Israel están siendo apuntados cada vez más literalmente por miras de los enemigos que buscan destruir a nuestro pueblo.
pero también moralmente, éticamente, espiritualmente, cómo nos comportamos, cómo está nuestra familia, cómo está bien protegida, está blindada, somos irreprensibles, tenemos un hogar irreprensible, o nuestro hogar es de críticas merecedoras de la sociedad. Recuerden, amados, algo muy importante, nos pueden decir de todo, pero que no nos llamen hipócritas, que no actuemos injustamente, que no violemos los mandamientos, que nosotros como hombres seamos dignos representantes de nuestros hogares, de nuestras esposas, de nuestros hijos, que nosotros como hombres, que nuestras esposas se sientan orgullosas de nosotros, que de eso vamos a estar hablando en la segunda parte. Por eso, amados hermanos varones, recuerden, levantémonos, santifiquémonos, animémonos, sobre todo para así demostrarle también a nuestras esposas que Mashiach vive en nosotros, y conforme a nosotros las tratamos, conforme a nosotros les servimos a ella, de esa manera estamos cumpliendo con la voluntad, con la primera prioridad que nos exige la voluntad del Eterno para nuestras vidas. Y si nosotros no estamos cumpliendo con nuestras esposas, si tú, varón que me escuchas, estás teniendo muchos problemas, tienes un ministerio, tienes un servicio al Eterno, eres un maestro de la palabra, haces descender fuego del cielo, pero te estás teniendo problemas con tu esposa, deja lo que estás haciendo, porque estás en pecado, estás violentando la palabra del Eterno. Deja lo que estás haciendo. Eres un asistente de una comunidad, eres una persona que cantas, que danzas para el Padre, y estás teniendo problemas con tu esposa, no una diferencia en algún momento, porque dificultades la pueden haber, pero no porque tú tengas una actitud injusta. La Torá del Eterno es perfecta, hace sabio al sencillo. Es el parámetro de justicia más elevado que hay hoy en día. El pueblo de Israel siempre ha sido una nación civilizada porque tiene una Torá perfecta, una ley que nos guía, una ley que ayuda para que nosotros actuemos con civilización. Entonces, si tú estás siendo injusto, no estás actuando civilizadamente con tu esposa, deja de estar tratando de mostrarte como si estuvieses de enseñar la palabra, porque eres un hipócrita. Deja de tratar de mostrarte como un digno ejemplo a seguir, cuando entonces no estás viviendo conforme en la palabra del Eterno, en su voluntad, referente a tu esposa. Si tú no estás guardando la prioridad de tu vida, que es servirle al Eterno, servir a nuestro Mashiach, servir a tu esposa, entonces, y después quieres servirle a los demás o quieres servirle primero a los demás, no estás sirviendo ni a Mashiach ni al Eterno, si lo primero que estás haciendo es estar actuando injustamente con tu esposa, en tu casa y en tu familia. Amados, debemos aprender a ser verdaderos hombres de Torah. Esperen la segunda parte, que vamos a estar hablando un poco más acerca de lo que conlleva actuar justamente y ser hombres de Torah para la gloria de nuestro Padre que está en el cielo. Y como dice su bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Shabbat Shalom, Shalom Ubrajot para todos ustedes.